En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, presenta el Evangelio de hoy, Evangelio tomado de San Mateo capítulo 11, versículos 16 al 19. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y pecadores. Con todo, se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo en el Evangelio de hoy Jesús nos habla y cómo se expresa Jesús hoy de la gente que es tan indiferente a Dios. Fíjense, la iglesia tiene 2022 años. 2022 años anunciando la salvación en Jesucristo el Señor. Y entonces dice el Señor, fíjense, esto lo dijo Jesús hace 2022 años en aquel contexto judío, en esa raza de hombres y mujeres tan difíciles, no solo por la cultura, sino por la idiosincrasia. Lo dice hoy, porque recuerden que la palabra no caduca. Y la palabra de Dios cada día se actualiza más. ¿Saben por qué se actualiza cada día más? Porque estamos cerca del fin de los tiempos, o porque estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo. Entonces hace la pregunta para nosotros hoy, ¿con quién puedo comparar a la gente de hoy? La gente de hoy. Ojalá que nosotros como cristianos no estemos incluidos en ese grupo de gente a los que se refiere Jesús. Y dice, la gente de hoy, de esta generación, son como niños que están sentados en la plaza, que pasan la vida quejándose unos de otros y unos con otros, y se les toca melodías para que bailen y no bailan. Se les tocan canciones de lamentaciones y no lloran. O sea, no reaccionan ni a una cosa ni a otra cosa. No reaccionan al llamado de Dios a través de ningún medio. Ahora, y fíjense, esa es una expresión muy, muy típica de aquí de Venezuela. El venezolano que no conozca esa expresión, pues no sabe lo que estamos diciendo. Entonces, hoy en día el Señor utiliza tantos medios, los medios de comunicación social, las redes sociales, la palabra que llevamos de tú a tú, las conversaciones que tenemos, los encuentros que tenemos en la iglesia. Todo lo utiliza el Señor para hablarle al hombre y hacerlo que reaccione ante el llamado de Cristo, que es un llamado de misericordia, un llamado a la salvación. Entonces la preocupación del Señor ante aquellos que no reaccionan al llamado por ningún medio. Eso se llaman los pecadores empedernidos. Por eso en el diario de Santa Faustina, que es el diario de la Divina Misericordia, la última tabla de salvación, el Señor especialmente le dice a Santa Faustina, dile a los pecadores empedernidos, a los pobres pecadores, porque hay dos clases de pecadores, los pecadores y los pobres pecadores. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, soy pecador, no soy pobre pecador. El pecador es aquel que a pesar de su pecado, de su debilidad, entra en conversión y por la gracia de Dios se arrepiente de su pecado, se acerca a pedir perdón y recibe el perdón, recibe los sacramentos y recobra el estado de amistad con Dios, el estado de gracia. Pero resulta que hay pobres pecadores. El otro grupo son los pobres pecadores. ¿Por qué son pobres pecadores? El Señor insiste en el diario de Santa Faustina, en la Divina Misericordia, en eso, especialmente para los pobres pecadores.
Los pobres pecadores son aquellos que por su situación de pecado, por su cerrazón, por su renuencia, por su soberbia, no están en estado de gracia, no se arrepienten, no cambian, no se convierten y por lo tanto no pueden recibir el perdón. Dios no puede amar al pecador que no se arrepiente, no puede entrar en el pecador que no se arrepiente. Por eso le persigue con su misericordia hasta que se arrepiente, y después que se arrepiente, ahí sí lo toma y lo llena de gracia y le da todo lo que le corresponde como hijo de Dios. Entonces, los pobres pecadores son aquellos que no pueden recibir la gracia de Dios a través de los sacramentos porque lamentablemente no quieren salir de su vida de pecado. Y hay pobres pecadores que quisieran salir de su vida de pecado, pero esa decisión no depende solo de ellos, porque muchos están viviendo en concubinato, muchos están viviendo en adulterio, en uniones libres, muchos están viviendo en uniones ilícitas, como por ejemplo matrimonios entre dos hombres o matrimonios entre dos mujeres. No es solamente el pecado del concubinato y del adulterio, sino este pecado del abuso de la sexualidad, que es un don de Dios. Entonces, es importante que nosotros pues lo tengamos claro. El Señor nos invita a reaccionar ante el Evangelio. El Señor espera que cuando nosotros recibimos diariamente el Evangelio por este o por cualquier medio, que gracias a Dios lo recibimos por muchos medios, que nosotros demos una reacción espiritual, que nosotros respondamos y correspondamos al llamado de Dios, que es siempre a perdonarnos, a liberarnos, a santificarnos y a salvarnos. Por eso dice, porque vino Juan y no le pusieron cuidado. Después Dios mandó a su Hijo y tampoco le pusieron cuidado. Sin embargo, dice en el versículo final, que es el versículo 19, dice, con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. El testimonio de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Que hasta el mismo Herodes le agradaba escuchar al Juan el Bautista. Lástima que no se convirtió. ¿Y el testimonio de Cristo cuál es? Pues el testimonio de Cristo lo encontramos. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Las encontramos en el Evangelio. Por eso constantemente les invitamos a leer el Evangelio. Volvemos a invitarles a leer uno de los 4, que es por ejemplo el Evangelio de San Marcos, que es el más corto, 16 capítulos, para conocer a Jesucristo, para conocer el plan de Cristo, para conocer las obras de Cristo y para que nos entusiasmemos, para que lleguemos a comprender de que sí vale la pena aceptar a Jesucristo, hacerse cristiano y vivir conforme a su voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad
en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.